Hola damas, bienvenidas a la primera lección de segunda a los tesalonicenses. Y perdón, se me olvidó poner el micrófono, entonces lo estoy poniendo ahorita. Bueno, discúlpame que últimamente el horario ha estado completamente confundida. Ahorita estoy trabajando en la escuela y el único día que tengo para estudiar, para estos estudios, es el sábado. Y también estoy preparando cosas para la iglesia y pues he tardado más y más para estar listo para el estudio, pero queda menos que un mes, creo, de que voy a estar trabajando en la escuela, y después de eso, en el verano, probablemente voy a tener un poco más tiempo y espero que con ese tiempo puedo estar más preparada para estas lecciones. Entonces, voy a decir esto para las siguientes 3 o 4 semanas. No voy a hacer el video a una hora específica. Voy a hacerlo cuando puedo, el sábado. Voy a todavía tratar de hacerlo a las 4, pero es posible que es probable que va a ser más tarde. Y la otra cosa es que la semana que viene voy a estar fuera del área. El jueves, viernes y sábado. Y no estoy segura cuándo regresamos el sábado. También creo que mi hermana va a llegar el sábado. Entonces, no sé si voy a hacer el video el sábado que viene o si va a ser el domingo, el domingo o el lunes o algo así. Pero voy a tratar de hacer un video para la semana que viene. Y solamente no sé exactamente cuándo va a ser. Pero espero que sí están recibiendo noticias, pues cuando cuando estoy poniendo los videos, para que puedan ver cada uno en el tiempo que pueden. Ok. Hoy estamos empezando según a los tesalonicenses, y en realidad voy a introducir este libro, y sí vamos a repasar mucho de primera a los tesalonicenses para ver cómo los temas de los dos libros van juntos. Entonces vamos a orar y vamos a empezar con la lección. Señor, gracias por este tiempo. Dame las palabras para decir ahorita, que todo sea de ti y para tu honra y gloria. Toque algún corazón, anime a alguna dama, que cada
persona que escucha esta lección recibe algo de tu palabra y que pues que nos crecemos espiritualmente y cada día que seamos más como ti y aprendamos más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en según a los tesalonicenses, y esta pequeña epístola fue escrito por Pablo en los años 50 a la iglesia en Tesalónica, algunos meses después de cuando escribió primero a los tesalonicenses. Según a los tesalonicenses, es el único libro de su tamaño que lleva tantos detalles acerca del anticristo. Prácticamente cualquier doctrina mayor en el catálogo, esto es lo que dice Wilmington acerca de este libro. Dice: prácticamente cualquier doctrina mayor en el catálogo de la fe se representa en estas dos epístolas chiquitas. No fueron escritos como documentos doctrinales, tampoco principalmente eran para presentar las ideas generales de teología, teología del autor, pero contienen una suma bien formulado de enseñanzas teológicas. Entonces, aunque lo que está diciendo es que aunque la idea de escribir esos libros no era de comunicar las doctrinas del cristianismo, estos libros sí llevan mucha doctrina y podemos encontrar mucha doctrina allí. Y disculpe, dije que eso es lo que escribió Wilmington, pero no, lo escribió, sale en un libro que se llama New Testament Survey, o sea, estudio del Nuevo Testamento. Y la mayoría de lo que vamos a ver hoy es de ese libro, de un párrafo de allí, pero vamos a buscar, menciona muchos versículos y vamos a leer esos versículos para ver las doctrinas que se encuentran en primero y segundo a los tesalonicenses. Entonces, vamos a leer primero a los tesalonicenses 1:9. Primero a los tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces allí vemos la doctrina del Dios vivo, que ellos creyeron en el Dios vivo. Y en segunda los tesalonicenses 1, versículo 2, y voy a leer los versículos 1 y 2, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, otra doctrina que vemos aquí es que Dios es el Padre. Entonces, lo que dice el texto de que estoy tomando esta lección es que Pablo y los que recibieron sus epístolas creyeron en un Dios vivo, el Padre, quien ha amado a los hombres y los ha escogido para disfrutar a su salvación. Entonces, esa es la primera doctrina importante que vemos en Primera y Segunda los Tesalonicenses, que era un Dios vivo, quien es el Padre y quien amó a los hombres y los ha escogido para disfrutar de su salvación. Y vamos a ver segunda los Tesalonicenses 2:16. Voy a leer el 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces dice que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y en primera los Tesalonicenses 1:4. Voy a leer el 4 y el 5. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Dios nos ha escogido, nos ha elegido para disfrutar de la salvación. Y realmente Él ha escogido a todos porque Él quiere que todos le acepten, pero solamente los que sí le aceptan son los que sí pueden disfrutar de esa salvación. Dice el texto: Él ha mandado liberación de ira por medio de Jesucristo, su Hijo, y ha revelado esta liberación por medio del mensaje del Evangelio. Y vamos a ver eso en primera los Tesalonicenses 1:10. Primera los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, Él ha mandado liberación de ira por medio de Jesucristo, su Hijo. Y primero los Tesalonicenses 1:5. Entonces, el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces,
vemos que, perdón, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces vemos la certidumbre del evangelio. Y en el capítulo 2, versículo 9, primera los Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces allí vemos otra vez que predican el Evangelio de Dios. Y segunda los Tesalonicenses 2:14. En segunda los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Entonces Él nos llama al evangelio. Ahora el parágrafo, el texto que estoy estudiando dice, este mensaje ha sido confirmado y se ha hecho real por el poder del Espíritu Santo. Y podemos ver eso en 1 los Tesalonicenses 1:5. Primera los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice, pues nuestro evangelio, ya había leído pero está bien, vamos a leerlo otra vez. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el quien confirma el Evangelio en nuestros corazones. Y lo podemos ver también en el capítulo 4, versículo 8. Primera los Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si alguien rechaza el Evangelio, no está rechazando a los hombres, pero está rechazando a Dios. Y ellos pueden, el Espíritu Santo va a convencerles que están rechazando la verdad del Evangelio. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para confirmar el Evangelio en nuestros corazones. Es uno de los trabajos mayores que tiene el Espíritu Santo. El Evangelio tiene que ver con el Señor Jesucristo, quien fue matado por los judíos. Los judíos mataron al Señor Jesucristo, pero realmente cada pecador lo ha hecho, y cada uno de nosotros somos
los pecadores, y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero vamos a ver primero a los Tesalonicenses 2:15. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Entonces estaban rechazando el Evangelio como habían rechazado a Cristo. Él resucitó de los muertos. Entonces vemos la doctrina de que Cristo resucitó de los muertos. En 1 Tesalonicenses 1:10, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y capítulo 4, versículo 14. Primera a los Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, como vimos en el último video, creo que era el último video, pero tenemos esperanza porque Jesús resucitó de los muertos, y por eso sabemos que nosotros también vamos a resucitar de los muertos. Capítulo 5, versículo 10. Primera a los Tesalonicenses 5:10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, como Él está vivo, nosotros también viviremos. Entonces, el Señor Jesucristo fue matado, Él resucitó de los muertos y ahora Él está en el cielo, pero regresará. Entonces, primero a los Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, lo estamos esperando de los cielos, porque Él ahora está allí en el cielo. Y sabemos que realmente Dios está con cada uno de nosotros. Pero si vemos las diferentes partes de Dios, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y el Hijo está en el cielo al lado del Padre. Es lo que enseña la Biblia, aunque todos esos tres son un solo Dios. Y es algo que nosotros no entendemos muy bien con nuestras mentes humanos, pero es una verdad muy maravilloso que hay esas partes de Dios que toman trabajos diferentes. Entonces, Él está allí en el cielo, pero regresará. Y podemos ver
que Él va a regresar en 1 Tesalonicenses 2:19. Entonces, capítulo 2, versículo 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, Pablo está diciendo que los que Él ha ganado para Cristo son su esperanza. Bueno, Él está esperando verlos allí cuando regrese Cristo. Entonces, su esperanza es esas almas en la hora de la venida de Jesucristo. Y capítulo 4, versículo 15, primera a los Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando regrese el Señor, algunos vamos a estar vivos y algunos muertos o durmiendo, como dice la Biblia, pero los dos vamos a estar con Cristo cuando Él regrese. Primero los Tesalonicenses. Ok. El capítulo 5, versículo 23. Primero a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en nuestro ¿qué iba a decir? Nosotros como una persona completa vamos a ser guardados para la venida de Jesucristo. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada parte de nosotros va a estar allí listos para ser cambiados cuando Cristo viene. Y también sabemos que ahora Él está... No. Perdón, ya leí eso. Él está en el cielo, pero regresará. Hay un versículo más que quiero ver y es 2 Tesalonicenses 2:1. O sea, no estoy terminando todavía, pero un versículo que se trata del regreso de Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, estamos esperando, en la primera epístola y también en la segunda, el apóstol está esperando ansiosamente la venida de Cristo. Ahora,
A él se le atribuye deidad porque se le dice Señor, Hijo de Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, otra doctrina que vemos en Tesalonicenses es que Jesucristo o el Señor o el Hijo de Dios es Dios, es la deidad, es el Dios. Primera a los Tesalonicenses 1:6. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces allí le dice el Señor. Entonces está refiriendo a nuestro Maestro, a Jesucristo, a Dios. Primero a los Tesalonicenses 1:10. Entonces allí mismo en el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Él es el Hijo de Dios. Y primero a los Tesalonicenses 1:1. Entonces el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces allí le dice Señor Jesucristo. También en el versículo 3, Primera a los Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 5, versículo 28. Primero a los Tesalonicenses 5:28 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces otra vez el Señor Jesucristo. Y también en segunda a los Tesalonicenses 1:1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Básicamente allí dice exactamente lo mismo que dice el versículo 1 de primera a los Tesalonicenses. Entonces así Pablo quería introducir sus cartas con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces vimos mucha doctrina acerca de doctrina acerca de Jesucristo. También hay doctrina acerca de el creyente, de lo que cómo debe ser el creyente. Entonces vemos que creyentes, recibiendo la palabra de Dios, rechazan a los ídolos, sirven a Dios y esperen el regreso de Cristo.
Entonces recibieron la palabra, rechazaron a los ídolos, sirvieron a Dios y esperaron el regreso de Cristo. Primera los Tesalonicenses 1:6, otra vez. Primera los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces recibieron la palabra. Y primera los Tesalonicenses 1, 9 y 10. Entonces los versículos 9 y 10 dicen: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, rechazan a los ídolos, sirven a Dios y esperen el regreso de Cristo. Su crecimiento normal es en santificación. Estamos hablando de los creyentes, entonces el crecimiento normal del creyente es en la santificación. Y podemos ver eso en primera los Tesalonicenses 4:3. Primera los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces es la voluntad